Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Les mando un saludo fuerte desde acá, desde Mérida, Yucatán, México. Soy el pastor Carlos Cruz de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida y para mí es un placer poder conectarme con ustedes este día especial, Día del Señor, estar en la casa de Dios y que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes de la Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Pastor Manuel, un abrazo fuerte, muchas gracias. Eh, Les amamos, les mandamos un abrazo fuerte desde acá, desde Mérida, desde México, hasta Perú, hasta Chimbote. Y le damos gracias a Dios por todos ustedes, por sus vidas. ¿Ok? Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Cruz. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Pastoreo junto con mi esposa aquí en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. Estamos en el sureste del país, ahí junto al Golfo de México. Y bueno, pues para nosotros es un gozo servir a nuestro Padre Celestial. Ya tenemos 14 años sirviendo al Señor. Hemos levantado otras 10 iglesias en el interior del estado y también tenemos una casa hogar con niños que estamos allá ministrando y guiando. Estamos muy contentos. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos como ahí en Facebook. Yo estoy como Carlos Cruz. Nuestra casa hogar es Casa Hogar Moisés y nuestra iglesia es Iglesia Cristiana Fuente de Vida Mérida. Así que muchas bendiciones a todos. Gracias por la invitación, pastor. Gracias, hermanos, por pasar este tiempo aquí en esta transmisión y que puedan escuchar la palabra de Dios. Muy bien, pues bueno, el mensaje que yo quise compartir con ustedes se titula La casa de los leprosos. Ese es el título del mensaje, La casa de los leprosos, y espero que sea de bendición para sus vidas. Está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Así que si son tan amables de buscar en su Biblia Lucas 17, 11, vamos a leer hasta el versículo 19 y luego hacemos una oración y entramos de lleno al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, entonces dice así la palabra de Dios, Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ok? Estamos en el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Bueno, este es el texto base para nuestro estudio de hoy y vamos a orar para pedirle a nuestro Padre que sea Él el que nos guíe esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias porque me permites hoy, a través de la tecnología, redes sociales, compartir tu palabra a todos mis hermanos allá en Perú, con el pastor Manuel, con su esposa, los miembros de su iglesia, líderes. Padre, estamos bendiciendo este país que atraviesa una crisis política fuerte. Pedimos el manto de tu presencia, pedimos la victoria de la verdad siempre sobre todas las cosas. Y bendigo, Padre, el país de Perú, específicamente la zona de Chimbote donde se encuentran mis hermanos. Y Padre, que todas estas situaciones políticas pronto se solucionen, Señor. Que haya estabilidad en el país, que haya, como dice tu palabra, una vida quieta y reposada. Bendice mientras tanto a tus hijos, guárdalos de todo mal, protégelos. Los pongo en tus manos, Padre. Y te damos gracias por esta palabra que estoy seguro va a ser de bendición para todos nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias.
Amén y amén. Ok, muy bien. Pues me gusta mucho este pasaje, esta historia, porque de alguna manera nos va a enseñar acerca de las cosas que estamos viviendo hoy en día en el ámbito de la iglesia cristiana. Eh, Podemos ver en este pasaje la historia de 10 hombres leprosos, y antes de que entremos a la aplicación práctica de esta historia, me gustaría reflexionar un poquito acerca de lo que es la lepra en términos médicos, naturales, ¿no? Tengo aquí el comentario de William Barclay, que dice: en la antigüedad la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Ninguna otra enfermedad convertía al ser humano en una ruina total. Era horrible los resultados físicos a la vista de los demás, y duraba mucho tiempo. Había casos de lepra de hasta de 12 años. Comenzaba con pequeños nódulos que terminaban en úlceras que producían costras en la piel. Se caían los cabellos, las pestañas, las cejas. Los ojos asumían un aspecto fantasmal, y las cuerdas vocales se ulceraban, y la voz se volvía afónica y rara. Poco a poco el enfermo se convertía en una sola masa de excreciones, y al final el leproso perdía la razón, entraba en coma y finalmente moría. Esta es la descripción de la enfermedad de la lepra, ¿no? Gracias a Dios, ahora la lepra es una enfermedad prácticamente erradicada, pero en ese tiempo era muy común. Entre sus características se encuentra la pérdida de la sensibilidad. O sea, el leproso podía estar cayéndosele pedazos de piel y él no sentía dolor. Incluso las ratas podían comer sus costras, se podían caer pedazos de la oreja, de la nariz, y el leproso no sentía nada. El leproso tenía que cubrirse con vendas para que los pedazos de la carne, la sangre en que estaba combinado todo esto, pues no se cayera, ¿no? Había un mal olor, obviamente, un olor a putrefacción, un aspecto terrible, y se consideraba una especie de muerte en vida, como pensamos hoy en día en los zombies, ¿no? Las series que vemos de los zombies, pues más o menos era el aspecto de un leproso. Pérdida de miembros, los músculos del cuerpo se desintegraban, los tendones se contraían, las manos se torcían con aspecto de garras o pezuñas. Y bueno, era una cuestión muy lamentable, y también tenía una gran durabilidad, como ya dije también. Había casos de 12 años o más. Era una muerte lenta, centímetro a centímetro. ¿Okay? Estas las características, eran las características físicas de la lepra. Ahora, también había ciertas regulaciones de la ley de Moisés. Acabamos de pasar una pandemia, obviamente. Hubieron muchas restricciones a nivel social, ¿verdad? La gente no salía de sus casas, los aforos en las iglesias fueron reducidos porque había una contingencia de pandémica, ¿no? En el asunto de la lepra, pues sucede lo mismo. El pueblo de Israel, Dios mismo tuvo que establecer leyes para evitar que un caso de lepra se convirtiera en una pandemia, en una epidemia para toda una nación. Entonces, la ley establecía para los leprosos una exclusión total. El historiador judío Josefo del primer siglo nos dice que los leprosos eran tratados peor que animales, como si ya estuviesen muertos. No se les consideraba personas, se les consideraba pues un intermedio entre una persona y un animal. El leproso perdía completamente sus derechos. Uno podía matar a un leproso y no incurría en ningún delito. Y era una situación muy, muy, muy trágica para los leprosos. Ahora, todo empezaba con una mancha blanca en la piel, ¿verdad? Uno se está peinando en el espejo, está lavando las manos y detecta
una mancha blanca en la piel. La ley establecía que cuando alguien tenía algo que aparentara ser lepra, inmediatamente tenía que ir con el sacerdote, quien era la persona calificada para dar un diagnóstico y hacer una declaración que iba a repercutir en la persona por el resto de su vida. Si el sacerdote verificaba la mancha blanca y decía que solo era una mancha, que no había lepra, entonces el sacerdote no activaba los protocolos de la ley de Dios para los leprosos. Pero si el sacerdote, después de analizar esa mancha en el cuerpo, dictaminaba que esa persona tenía lepra, eso era la peor noticia que un ser humano podría recibir. En ese momento, si usted, imagine su contexto, usted, su trabajo, su esposa, sus hijos, su ministerio, su iglesia, sus familiares, su reputación a nivel social o a nivel laboral o en su barrio, en su vecindario. O sea, en ese momento uno lo pierde todo. Es como morirse. Uno era declarado inmundo. Había una declaración de una autoridad espiritual donde decía, este hombre es inmundo. A partir de esa declaración, nadie más puede tocarle, no puede abrazar a sus hijos para despedirse, y usted tenía que ser completamente segregado de la sociedad. Pierde su trabajo, pierde sus proyectos, pierde su negocio, pierde sus derechos y sobre todo pierde su familia, pierde a sus hijos, pierde su vida, pierde su dignidad. Y usted tenía que ir a un lugar designado para leprosos. Normalmente eran valles, el valle de los leprosos, donde estaban allá cuevas, donde los leprosos eran recluidos para que esperen el tiempo de la muerte. Este es el contexto, algo terrible. Levítico 13:46 nos dice que todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. 13:45 Levítico dice, leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará, inmundo, inmundo, inmundo. No podía acercarse a nadie más. Si había una persona caminando de una ciudad a otra y pasa cerca de un leproso, el leproso tenía la obligación de gritar, hey, aquí hay un leproso, aquí hay un inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué la ley de Dios hacía una declaración de impureza ritual sobre la persona? ¿No acaso la persona no era completamente inocente que le haya dado la lepra? Sí, la persona era inocente, pero había una declaración sobre su vida de impureza espiritual, de inmundicia espiritual. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, la lepra es una representación gráfica del pecado. La lepra, en términos físicos, era la manifestación exterior de lo que hay en el corazón. Nosotros no vemos el corazón solamente lo ve Dios. Nosotros podemos ver una cara hermosa, nosotros podemos ver una cara sonriente, pero si el corazón está leproso, el corazón lo puede ver Dios. ¿Qué es lo que ve Dios? Un leproso, una persona con un aspecto desagradable, con llagas en el cuerpo, en la piel. Ve a una persona con mal olor, ve a una persona muriendo en vida, porque las características del pecado son las mismas características de la lepra. Pérdida de la sensibilidad, mal olor, muerte en vida, durabilidad, ritualmente una impureza ritual, impureza espiritual.
Y el leproso tiene que ser segregado para no contaminar a los demás, porque el pecado contamina a los demás. Y de alguna manera Dios, queriéndonos mostrar lo que Él ve, permite la lepra para que cuando nosotros veamos el aspecto desagradable de una persona, sepamos cómo es el hombre pecador. Así que esa es la razón por la que la ley de Moisés, la ley de Dios, establecía que los leprosos tenían que estar declarados impuros. Y esta era la condición. La peor condición que podría tener un ser humano en tiempos del Antiguo Testamento era ser un leproso. Y entonces uno se va al valle y allá es donde va a esperar la muerte después de tal vez 10 años. Imagine su vida. Ahora imagínese lo que significara para usted ser sanado de la lepra. Algo completamente imposible en términos médicos, en términos naturales, en términos curativos, porque no hay cura o no había cura para la lepra. Así que estos 10 hombres estaban viendo la oportunidad única en su vida de poder sanar y poder recuperar sus vidas. De hecho, ellos violan una ley al acercarse a Jesús. Jesús iba de Galilea a Jerusalén y era necesario pasar por Samaria. Entonces, los leprosos entran a una aldea y se le ponen enfrente a Jesús. Ellos están desafiando las leyes porque ellos no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una desesperación en ellos. Ellos quieren solucionar su problema. Ellos quieren componer sus vidas. Ellos quieren recuperar su familia, recuperar su dignidad. Alguno de ellos posiblemente tendría 8 años de leproso. Su esposa ya tiene otro marido. Sus hijos ya crecieron, ya se casaron. Entonces ellos habían perdido todo. Y tal vez me atrevo a pensar que estos hombres habían escuchado aquella historia en Lucas capítulo 5, donde un hombre leproso hizo lo mismo. Se postró delante de Cristo, y, se puso en medio del camino, la gente como si fuese una suerte de expansión, de onda expansiva, la gente se aparta y quedan solos en la escena Cristo y el leproso en Lucas capítulo 5:13 le dice al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, dice la Biblia, tocando al leproso, Jesús dijo: quiero, sé limpio. Y al instante, dice la palabra de Dios, su lepra desapareció. Tremendo. Este hombre recupera su vida. Va con el sacerdote le expide, esto es lo que decía la ley de Moisés, ¿ok? Le expedía un certificado de sanidad, un certificado de salud, donde ya no está leproso y este hombre podía recuperar todas las cosas que él había perdido, su trabajo, su dignidad, su familia, su posición en la sociedad, etc. Así que este hombre tenía esta gran oportunidad. Dejar de ser leproso era la cosa más extraordinaria y hermosa que le pudiera suceder a alguien. Así que estos 10 hombres, se interponen en el camino de Cristo y ellos, tal vez yo pienso, quieren que suceda lo mismo que sucedió en Lucas capítulo 5, pero no pasa lo mismo. Estamos viendo algunas diferencias y acá podemos entender también que Cristo siempre trabaja distinto, el Espíritu Santo trabaja distinto con cada uno de nosotros. Tal vez estos hombres pensaron: oye, aquel hombre Jesús los tocó, vamos a hacer lo mismo, nos ponemos en el camino de Cristo y Cristo va a tocarnos. Pero Cristo no los toca. No solo no los toca, no se acerca. No solo no se acerca, no los sana. No hubo una sanidad en el momento. No hubo un milagro en el momento.
Los leprosos hablaron con Cristo y momentos después que se fueron, siguieron siendo leprosos. El proceso de sanidad vino después. Así que Dios trabaja diferente con cada uno de nosotros. Si Dios hizo una obra tremenda en la vida de alguna persona que usted conoce, no quiere decir que va a ser de la misma manera con usted. Si Dios obró de una manera impresionante, dándole el bautismo en el Espíritu Santo a una persona que tiene menos tiempo que usted en la iglesia, usted no tiene que seguir una fórmula, la fórmula que Él siguió para que pase lo mismo con usted. Dios es multifacético, su gracia, dice la Biblia, es multiforme. Lo que sí vemos acá es que pueden haber sanidades en forma de milagros o pueden haber sanidades en forma de procesos. Si usted recibe una sanidad en un milagro, dele gloria a Dios. Pero si usted no recibe una sanidad en un milagro, esto quiere decir que usted está siendo invitado por Dios a entrar a un proceso. Porque le voy a decir algo, la gran mayoría de los milagros de Dios suceden dentro de los procesos. Realmente los milagros así muy, como que muy, de muy gratuitos, por así decirlo, son milagros de evangelismo. Pero a nosotros nos gustan los milagros, no nos gustan los procesos, porque los procesos son lentos, son tardados, son tediosos, requieren disciplina, requieren esfuerzo, requieren dedicación. No nos gustan los procesos, preferimos mejor los milagros, porque los milagros son manifestaciones del poder de Dios de manera instantánea. ¿Quién no quisiera que su matrimonio se solucionase con una oración? Pero no es así muchas veces. ¿Quién no quisiera que nuestros hijos se convirtieran a Cristo con solamente pedírselo a Dios? Pero tenemos que entender que el hecho de que en algunas ocasiones haya milagros y en otras haya procesos, no quiere decir que Dios no quiere intervenir en nuestra vida, sino que Dios está tratando con nosotros de manera personal. Así que vemos la gran diferencia acá con estos 10 hombres, que con aquel hombre de Lucas capítulo 5. Jesús no se acerca, Jesús no los toca, Jesús no ora por ellos, Jesús no los sana de manera milagrosa. Pero Jesús sí les da una instrucción. Así que voy a ir al versículo 12 nuevamente. Dice: al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Acá vemos esta postura de estos hombres parándose de lejos por las regulaciones que había en la ley de Moisés. Estamos viendo, ya vimos el aspecto físico de la lepra, el aspecto ritualista de la lepra y el aspecto espiritual de la lepra, la cual es el pecado en nuestra vida. Eso es la lepra. Ahora, usted ha pecado. Yo he pecado. Por lo tanto, todos hemos sido contaminados con la lepra. Acá vemos 10 hombres. Dentro del aspecto teológico de la numerología bíblica podemos entender que el número 10 significa plenitud, ¿verdad? Vemos símbolos o vemos representaciones acerca de los números en la Biblia. Vemos repetirse el número 12, el número 40, el número 70 en la Biblia. ¿Por qué? Porque los números encierran significados también. En el caso del número 10, significa plenitud. Si usted va a la escuela, hace un examen y en el examen usted saca 10, usted le están diciendo que usted fue completo en sus respuestas. El 10 significa plenitud, significa algo completo, algo pleno. Entonces,
el hecho de que se hayan presentado 10 leprosos quiere decir que todo el género humano es leproso. Quiere decir que todo el género humano estamos contaminados con esa lepra espiritual que produce pérdida de la sensibilidad, que produce muerte en vida, mal olor, segregación y sobre todo separación de Dios. Usted fue contaminado, yo fui contaminado, todos fuimos contaminados. El número 10 también nos dice que todos queremos solucionar nuestra vida. Todos queremos sanar. Todos, buenos y malos, ricos y pobres, todos quieren sanar. Y también quiere decir que todos vamos a buscar, no importa el costo, vamos a buscar la solución de nuestra vida. Yo no sé qué usted esté atravesando hoy, un problema matrimonial, un problema económico, un problema de salud, un problema laboral, una cuestión personal, pero todos queremos la solución de nuestra vida y todos haremos lo que sea por obtenerla. Si yo le dijera que si usted se mete a un pozo donde hay lodo y hay lombrices, y si usted se mete a ese pozo, se sumerge en el agua y luego sale y su problema, cualquiera que sea, se soluciona, yo estoy seguro que lo haría. Pagaría ese precio y diría, bueno, no me importa meterme en ese pozo con lombrices y agua pestosa, pero si eso va a solucionar mi problema, vámonos. ¿Dónde está el pozo, pastor? Y ahí me meto. Y no una vez, sino varias veces para que se solucionen más cosas en mi vida. Todos estamos dispuestos a solucionar nuestra vida. Y dice la Biblia que estos hombres hicieron lo mismo. Así que en el verso 13 dice que alzaron la voz, clamaron a Cristo. Necesitamos que entres a nuestra vida. Necesitamos que soluciones nuestro matrimonio. Necesitamos que me saques de este problema, como oraba Pablo. 3 veces he rogado, quítame este aguijón, le pedía Pablo a nuestro Padre. Todos queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Dieron voces, reconocieron la autoridad de Cristo. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, dice el verso 13. Jesús Maestro, reconocemos tu autoridad, reconocemos tu señorío. Sabemos que sanaste al leproso en Lucas capítulo 5. Sabemos que solamente tú nos puedes ayudar. Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Yo estoy seguro que usted ha orado, que usted ha clamado. Y ellos esperaban que Jesús se acercara y les toque en la frente y los abrace y les dé un beso y les diga, oh, te sano en este momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ellos esperaban eso. Pero no. Jesús no se acerca, Jesús no los toca, Jesús no ora, Jesús no los sana. Jesús les da una instrucción. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id. Id. Siempre los procesos divinos, los procesos de sanidad divina, de restauración divina, requieren de nuestra participación, de nuestra voluntad activa. Id, vayan, dice. Muéstrense a los sacerdotes. Eso es lo que les dijo Jesús. Ahí nos vemos. Y se fue. Estos hombres yo me imagino que se quedaron así con cara de ¿what? ¿Qué pasó? Oye, tú nos dijiste, le habrán dicho a alguno de los leprosos, que él se iba a acercar y nos iba a tocar.
Ya nos arriesgamos, ya nos metimos a la ciudad, nos pueden apedrear. Ya violamos la ley. Y mira, Jesús no oró por nosotros. Jesús no nos tocó, no nos sanó. Estamos leprosos todavía. La historia dice que estos hombres, verso 14, que mientras ellos iban, fueron limpiados, sanaron en el camino. Lo cual quiere decir que ellos obedecieron la instrucción de Cristo, la instrucción de Jesús. Pero, ¿qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran obedecido? Que hubiesen dicho, no, es que le pasa a Jesús, mira todo lo que ya hicimos y mira qué mal nos trató, no nos abrazó, no nos tocó. ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen ido? Pues no hubiesen sanado. Es algo lógico, ¿no? Similar a lo que pasó Naamán el sirio con el profeta Eliseo. Naamán el sirio va, oye, sáname. El profeta ni siquiera sale, manda a su secretario para que le dé instrucciones, les dan instrucciones, zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu piel quedará sana. Y él se indigna, se enfada, se molesta y está a punto de perder la bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque la lepra es del corazón. Es menester para Dios tratar primero con el corazón. No quiero sanar tu cuerpo y que tu corazón siga mal. No quiero componer tu matrimonio, pero que tu corazón siga mal. De nada sirve que yo arregle tu familia si tu corazón sigue mal, porque es tu corazón enfermo y leproso lo que va a hacer que se destruya nuevamente. Quiero sanarte, sí. Quiero liberarte, sí. Quiero bendecirte, sí. Pero quiero tratar primero con tu corazón, porque la lepra no es solamente físico. La lepra no es solamente algo externo. La lepra tiene sus raíces, sus axiomas, sus orígenes en el corazón. El problema matrimonial que tienes no es solamente una cuestión de dinero, no es solamente una cuestión de carácter. Hay cuestiones espirituales. Y yo puedo hacer un milagro en ti, nos diría Cristo. Pero voy a pedirte obediencia. Voy a pedirte que aprendas a caminar conmigo. Porque, hermanos, obviamente, Dios puede obrar un milagro, pero también hay sanidades en procesos. Yo conozco gente que ha sanado en milagros y conozco gente que ha sanado en procesos. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Así que gracias a Dios que estos hombres obedecieron. Id, muéstrense a los sacerdotes. Pastor, ¿cómo voy a solucionar mi vida? Ve, intégrate a la iglesia. Tengo problemas económicos, no salgo de los... ¿Ya empezaste a diezmar? ¿Ya estás diezmando correctamente? ¿Has perdonado? ¿Estás sirviendo en la casa de Dios? ¿O vas a la iglesia como quien va al cine? A sentarse y a ver la película, ¿no? El entretenimiento cristiano, para ver qué de bueno me van a aportar hoy. Si su actitud es esa, usted sigue en el trono de su corazón. No está Cristo. Cristo es un accesorio para usted. Así que para que la sanidad, la restauración, la profundidad de Dios pueda darse, se requiere obediencia de nuestra parte. Y estos hombres obedecieron. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. ¿Por qué obedecieron? Porque no les importaba qué se les pediría para que ellos solucionen su vida. Y entonces dice que ellos mientras iban, fueron limpiados. Verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Porque, hermanos, las pruebas de Dios, o las pruebas que nos ponga la vida, porque no todas las pruebas son de Dios, las pruebas o dificultades que pongan que surgen en nuestra vida, van a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué también? Las bendiciones también manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Y estos hombres fueron limpiados, fueron sanados. Y ahora entiendo por qué Cristo trató con ellos al principio. Porque Cristo sabía que a ellos no les interesaba otra cosa que su propia vida. No les interesaba otra cosa que sanar ellos, para ellos recuperar sus vidas. Y se manifestó. No sabemos cuánta distancia había entre esa aldea y Jerusalén. Imaginemos 10 kilómetros, 200 kilómetros, 10 o 20 kilómetros. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos hombres estaban yendo, siendo leprosos, a presentarse delante del sacerdote. O sea que usaron su fe. Ellos tenían fe, ellos tenían obediencia. La fe y la obediencia hace que tengamos el respaldo de Dios. Así que ellos empezaron a ir y no sabemos si la sanidad se dio al principio del camino, a la mitad del camino o al final del camino. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que de los 10 que sanaron, el 100% que sanaron, 9 siguieron su camino y 1 regresó. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermanos, que el 100% de las personas que se sujeten a los procesos divinos, procesos de obediencia, el 100% de ellos serán sanados. El 100% de aquellos que obedezcan el mandato de Cristo, que obedezcan lo que dice la palabra de Dios, sin importar su situación económica, matrimonial, familiar, financiera, de salud, el 100% serán sanados. El 100% de los que caminen por fe y por obediencia serán sanados. El 100%. Pero esa sanidad va a manifestar otro problema, nuestro corazón. Y acá podemos ver algo muy importante, que estos 10 leprosos, el 90% de ellos no estaba interesado en Cristo. No querían volver al Padre, no les interesaba amar a Cristo y obedecerle. ¿Qué querían ellos? Recuperar su vida. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia porque desean recibir algo de Dios? Yo creo que seríamos muy hipócritas si nosotros dijéramos que no queremos nada de Dios. No, queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios intervenga en nuestra vida. Creo que es honesto reconocerlo. Pero yo creo que muchos solamente por eso buscan a Dios. Y cuando obtienen lo que quisieron, ahí nos vemos, pastor. Y otros, en agradecimiento, adoran a Dios, sirven a Dios, caminan con Dios y entran en las labores del reino de Dios. Hemos tenido muchos casos, yo me imagino que allá en Chimbote, Iglesia Palabra de Vida, no es la excepción, de gente que ha llegado a la iglesia arruinada, destruida, su matrimonio cayéndose en pedazos, su economía totalmente dañada. Y ellos vienen a buscar a Dios, como esos leprosos, y claman a gran voz. Y se les da la instrucción. Tienes que recuperar tu matrimonio, tienes que pagar tus deudas, empieza a diezmar, empieza a ser obediente. Y Dios manifiesta su gloria en esas personas. Y muchas veces cuando todo ya está bien,
Ahí nos vemos, pastor. Ya estoy bien. Ya no tengo tiempo para la iglesia, pastor. Ese trabajo por el que oraste por mí, ya me lo dieron, está tremendo, gano 3 veces más, pero ya no me permite congregarme. Y nos damos cuenta que si somos, no quiero ser dogmático, ¿verdad? Porque tampoco no es necesariamente lo que la Biblia está diciendo, pero si nosotros tomamos los números que salen en este pasaje, pudiéramos decir que 10, plenitud, ya lo dije, el 100% de la gente está leprosa. El 100% de la gente busca soluciones para su vida. El 100% de la gente va a hacer cualquier cosa por obtener esa solución. Pero de ese 100%, el 90% va a obtener su bendición y va a seguir de largo. Si no, podemos hacer un ejercicio práctico. Si no me cree, esto solamente los pastores lo pueden entender. Pero ¿cuántas son las personas que llegan a la iglesia para limpiar, para orar, los que participan en los ayunos? Usted va a notar que es como un 10%. O sea que una gran cantidad de gente está en nuestras iglesias solamente porque quieren recibir algo de Dios. ¿No les interesa Cristo? ¿No necesariamente aman a Cristo? Ellos aman su vida, se aman a sí mismos y saben que con Cristo, como estos 9, pueden ser beneficiados. A ver, esta iglesia, ¿en qué me va a beneficiar? A ver, este ministerio, ¿cómo puedo yo utilizarlo a mi favor? Y solamente el 10 de cada 100, el 10%, va a ser agradecido, va a ser servicial. Así que solo uno regresó, lo cual implicaba esfuerzo, porque si tomamos la idea de que estos hombres ya estaban a la mitad del camino, este hombre que regresó tuvo que regresar el camino que ya había recorrido, antes que Jesús se fuera a otra aldea, por supuesto, y luego recorrer nuevamente el camino que ya había avanzado, más lo que le faltaba. A lo mejor iba a llegar en la noche, el sacerdote ya no estaba trabajando y tendría que esperar hasta el día siguiente para su certificado de limpieza espiritual. Porque la iglesia expide certificados de limpieza espiritual. Y él tenía que esperar para recuperar su vida, los otros no. Porque los otros, como muchos hoy en la iglesia, solo les interesa una sola cosa. Ellos nada más. Su propia vida. Ellos quieren cambiar. Ellos quieren mejorar. Ellos quieren ser bendecidos. Ellos quieren ser prosperados. No quieren servir. No quieren adorar, no quieren limpiar, no quieren ayudar, no les interesa, porque Jesús solamente es un medio para ellos, para alcanzar la bendición que ellos necesitan. Así que este hombre regresa y dice acá el versículo 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Dándole gracias. Hermano, sea agradecido con el Señor. El servicio en la casa de Dios es parte de nuestro agradecimiento. Hacer evangelismo es parte de nuestro agradecimiento. Meterse a los cursos para lograr ser líder, ¿por qué? ¿Busca reconocimiento? No, estamos queriendo corresponder lo que Dios hizo por nosotros. La vida cristiana se basa en el agradecimiento. Pero en nuestras iglesias hay mucha gente que no está por Cristo. Si hay mucho calor, no van. Si el pastor demora mucho la prédica, no van. Oye, vente a la iglesia tal domingo. ¿Quién va a predicar? ¿Va a predicar fulano o no voy?
¿Va a predicar fulano? Sí voy. ¿Hay aire acondicionado? Voy. ¿No hay aire acondicionado? Vamos a buscar una iglesia. ¿Cuál? La que tarde menos y que tenga clima y que tenga estacionamiento y que nos quede cerca de Burger King cuando salgamos y vayamos a comer. No podemos vivir como los 9 leprosos. Necesitados sí, pero solamente interesados en nosotros mismos. Así que este hombre regresó. Y le dice Jesús en el verso 19, con eso termino: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos 9 hombres fueron beneficiados por Dios, fueron bendecidos por Dios, fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios, pero su corazón no cambió. Siguieron su camino y se olvidaron de Cristo. Este hombre, por esa actitud de fe que tuvo, no solamente recibió la sanidad física, también fue salvo espiritualmente. Y nuevamente le digo, no quiero ser dogmático, pero si utilizamos los porcentajes que salen en esta ilustración, en esta historia, tal vez el 90% de las iglesias es relleno y el 10% de las iglesias son personas que genuinamente aman a Cristo. Y para terminar ya en la conclusión y la razón por la que le puse a este título La casa de los leprosos, es para decirle, Pastor Manuel y su equipo de liderazgo, que la iglesia Palabra de Vida en Chimbote, Perú, como la iglesia Fuente de Vida en Mérida, Yucatán, México, es la casa de los leprosos. Es la casa de los leprosos. Aquí recibimos leprosos. Acá expedimos certificados de sanidad a los leprosos. Les damos instrucciones a los leprosos. Y los leprosos sanan, son restaurados y son bendecidos. Yo les digo a ustedes, queridos líderes de la iglesia Palabra de Vida, oren por todos, como lo hizo Cristo. Den instrucciones a todos, pero solamente trabajen con los que regresan, con el samaritano que regresó. Evangelice a todos, pero solo discipule a los que regresan. Enseñe a todos, bendiga a todos, predique a todos, pero solamente dedíquese a los que regresan y ponen su rostro en tierra y adoran y dan gracias. Ese es nuestro equipo de trabajo. Ese es nuestro equipo de trabajo. Y yo espero, hermanos, que ustedes pertenezcan a ese 10% del total de la gente que busca a Cristo en las iglesias, del total de la gente que necesita un toque del Espíritu Santo, que ustedes reciban esa bendición y ese toque, pero que sean de ese 10% que regresa y que pone su rostro en tierra y que adoran y viven agradecidos. Me gustaría hacer una oración por usted. Si usted está viendo esta transmisión, seguramente pertenece a ese 10%. Yo le animo a que exprese su gratitud de manera práctica, a que su gratitud sea notoria, visible, palpable, tangible, evidente a todas las personas. No solo diga estoy agradecido, muéstrelo con acciones. Muéstrelo agarrando la escoba en la iglesia. Muéstrelo sirviendo a los demás. Muéstrelo ayudando, evangelizando, guiando almas a Cristo. Entonces, usted es como este samaritano que regresó y se postró a los pies de Cristo.
Cierre sus ojos allá donde está. Padre, gracias te damos por esta palabra. Podemos entender a través de ella la importancia de nuestro corazón. Todos los que estamos escuchando esta prédica, Padre, tenemos áreas leprosas en nuestra vida. Pudiera ser el área matrimonial, el área familiar, el área laboral, económica, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todos necesitamos la intervención tuya en nuestra vida y todos estamos dispuestos a hacer lo que sea para salir adelante y ser restaurados. Y tú nos has dado instrucciones, querido Jesús. Nos has dado lineamientos completamente explícitos, que no hay lugar a dudas de lo que nos has pedido. Utilizas la vida de nuestros pastores y líderes para hablarnos y para decirnos: id, vayan al sacerdote. Y si obedecemos tu palabra, seremos limpiados en un proceso hermoso de sanidad y de restauración. Pero más que una necesidad, una sanidad física o familiar o financiera, Padre, yo te pido una sanidad del corazón. Y esta solamente viene en aquellos que adoran, que tienen un corazón agradecido, que se postran con su rostro en tierra, que le entregan su corazón a Cristo. Queremos ser de ese 10%, que no solamente se ha beneficiado del Evangelio, que no solamente se ha beneficiado de la cruz de Cristo, del Espíritu Santo y de las promesas de tu palabra, Padre. Queremos ser agradecidos también y ponemos en tus manos nuestra vida y nuestra familia y queremos también caminar contigo el resto de nuestra vida. Bendigo la iglesia, Padre, Palabra de Vida, Pastor Manuel, su esposa, su precioso equipo de líderes y toda la gente que está recibiendo esta palabra. Los bendigo, Padre, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, bendiciones, les mando un saludo fuerte y gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros acá en esta palabra. Cedo el control al que esté a cargo. Bendiciones a todos, nos vemos.